8:42 de la mañana. Muchas gracias por la amable atención, la sintonía generalizada que esta radioemisora y esta televisión digital, franca y categóricamente en todo el mundo, con la nueva tecnología que vamos a instalar, vamos a poder conectarnos todos los días con nuestros compatriotas residentes en cualquier parte del mundo, y con ellos podremos incluso mantener mensajes de respuesta que va a ser una contribución fantástica, lo que hace la tecnología digital de estos días. Yo quiero saludar a los señores militares en servicio pasivo y al compañero periodista y académico en comunicación que nos van a acompañar, nos están acompañando ya en la mesa de la cabina principal de la cadena Democracia. Está Sebastián Mantilla, está el coronel Fausto Cobo, el coronel Mario Pazmiño, y perdone general, pero lo han ubicado en cuarto lugar porque usted está a través de la línea telefónica atendiéndonos, y cuando no vienen al estudio pierden la condición de generales. No, es una broma que le estoy gastando. Mi general, muy buenos días. Usted por su alto grado, su caballerosidad y también sus conocimientos, todos son primeros en esta emisora. Tenemos mucho orgullo de presentarlos periódicamente. Y ahora, cuando están ocurriendo estos insucesos, los civiles estamos en obligación de acudir ante ustedes. Primera cosa, están atribuyéndole una convivencia con el delito y en la coyuntura de adquisiciones y de gasto militar de los últimos años, están mencionando desde variadas tierras, desde variadas voces, desde el mismo ejército ecuatoriano en servicio pasivo y en servicio activo, de que las cosas no han marchado bien también en la institución militar. ¿En qué sentido? En el gasto militar. Porque entiendo que los señores ministros de Defensa de militancia socialista, los señores ministros de la Defensa de militancia socialista, el anterior presidente de la República, los anteriores gabinetes y ministros de la Defensa, fueron proclives a que les vendan gato por liebre, perjudicando al frente militar, perjudicando a nuestros soldados, a nuestros generales, a nuestros coroneles, a todo nuestro frente militar. Se les ha perjudicado a través de negociados, porque no hay otra denominación, negociados de equipos que no han podido volar ni siquiera en su presentación y se han caído. Equipos, aviones, mucho más helicópteros y algunas otras tecnologías militares que en lugar de haber comprado lo que ya probamos y fueron tan efectivas, por ejemplo, en términos de helicópteros, hemos tenido unos helicópteros que hasta ahora nos sirven. Ya son viejitos, pero los soldados ecuatorianos, estimados civiles ecuatorianos que me escuchan, han sabido tratarlos, han sabido mantenerlos. Y ahí están. No recuerdo la marca. Gacel Puma y otra marca también muy significativa. ¿Alguna vez usted, coronel Cobo, hizo una serie de denuncias sobre compras que no le dieron
en su época de parlamentario no le dieron bola ni siquiera a los señores del Parlamento. Siempre han habido parlamentos corruptos también que se han unido a determinadas compras externas, tanto de otros gabinetes ministeriales como el sagrado del gasto militar, porque deben ser compras sagradas. Es estar negociando la seguridad de todos los ecuatorianos. Y vean ustedes los equipos que hemos comprado. ¿Quiénes fueron los militares que también emitieron juicios de valor, informes favorables? Todo eso que debe primar, pues, en una adquisición, ¿no? Así es que hay algunitos, pues, ¿no? Como decimos aquí en confianza, hay algunitos que tienen que también rendirle cuentas alguna vez al país y a la misma milicia, ¿no? ¿Qué ocurre en la frontera norte y qué puede hacer como alusión a estas adquisiciones el respetable general Wagner Bravo? Muy buenos días, mi general. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a Santiago, a mi coronel Cobo, a Mario. Muchas gracias por la referencia, pero lo más importante que sentimos de aquellos vestimos el uniforme militar es soldados. Así que el grado realmente nos sirve porque esa es parte de la estructura jerárquica de la institución para poder organizar y mandar las tropas. Pero de ahí somos, creo que todos, soldados de honor y por lo tanto acepto, no hay ningún problema porque yo soy soldado de honor y si mañana me dicen cabo o conscripto, yo soy feliz porque me hacen sentir un soldado. Todos los soldados de la estructura militar somos soldados de honor. Y efectivamente, Gonzalo, y a la audiencia, para mala suerte la miopía que ya hemos estado, repite y repite lo mismo del gobierno anterior, no entendió de que había un sistema de seguridad nacional. Y dentro de ese sistema hay dos cosas fundamentales, que es la planificación de las operaciones militares y la planificación del fortalecimiento de ese poder militar, que como lo he dicho muchas veces, no es un poder militar de las Fuerzas Armadas, ese es el poder militar de la nación. Y por lo tanto, hoy, por ejemplo, en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, nosotros tenemos un jefe de Estado Mayor de operaciones, operacional, y un jefe de Estado Mayor institucional. El uno se dedica a la planificación de las operaciones en base a la política del Estado de la defensa del país, y el otro a buscar los recursos para que esas operaciones y ese poder militar pueda ser empleado de la mejor manera. Ellos son, y nosotros, sin decir que somos los únicos, somos los que normalmente planificamos a largo plazo y estamos constantemente en la planificación, tanto de las operaciones cuanto del fortalecimiento. Tal es así que por ahí, por el año 2000, ya presentamos un proyecto a 20 años del Ejército del 2020, con todo lo que debería hacer el Estado ecuatoriano en todo este sistema para fortalecer a las Fuerzas Armadas y no encontrarnos en este momento. Se planificó también por ahí 2 libros blancos. Podemos revisar el libro blanco, habla exactamente de lo que se denomina economía de defensa, en donde están los parámetros de sobre qué deberíamos hablar en cuanto al presupuesto de Fuerzas Armadas y el presupuesto de otras instituciones del Estado, porque como hemos dicho, la seguridad no solamente es de Fuerzas Armadas, la defensa del Estado es de Fuerzas Armadas con el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero la seguridad del Estado es responsabilidad de todos. Sin embargo, el gobierno anterior eliminó todo eso, el libro blanco ni siquiera que lo han abierto. Así es. Los ministros de su época no tuvieron una idea clara de qué era seguridad nacional. Personalmente, disculpen que lo ponga en primera persona, a mí me dijo un ministro, cuando pedíamos los recursos, que había otras prioridades. Desde luego que hay prioridades, pero al Estado hay que desarrollarlo en forma conjunta, a todos de la misma manera, porque si vamos por un lado, queda una pata sin poder sostenerse en este. Luego de eso... Pero la seguridad tiene que tener un acento y un énfasis en la preocupación de los mandatarios. La seguridad, pues, no es lo principal. Así es, Gonzalo, eso es
Eso es parte de la cultura de seguridad que tienen los ecuatorianos, porque yo pongo candado en mi casa porque quiero seguridad, porque lo que me ha costado no lo quiero perder. Y no solamente las cosas materiales, sino en este caso, como el de nuestros 3 periodistas, la vida de las personas. Pero mal o bien teníamos la Honorable Junta de Defensa Nacional, que no era conformada por militares. Estaba el presidente, el vicepresidente, hasta la parte religiosa estaba el presidente del Congreso de la época. Y luego ese cuerpo colegiado de hacer todo un proceso, porque los militares son los que dicen necesitamos esto, se presentan las necesidades, se escoge esas necesidades, se hace un proyecto, llegaba la Honorable Junta de Defensa Nacional para sus adquisiciones. Yo creo que sin que sea perfecto, funcionaba de la mejor manera. Eliminaron la Honorable Junta y lo que hay ahora en el Ministerio de Defensa es simplemente una comisión de adquisiciones, en donde quien decide es el ministro y aquellos que están en la comisión de adquisiciones. Y lo peor de todo, Gonzalo, es que, justo lo que tú decías hace un minuto, tenemos que seguir con una tendencia de lo que nos ha dado buenos resultados, pues. Claro. No podemos poner la vida de nuestros soldados, de los ecuatorianos, en que sea lo más barato posible. Algún momento compramos de Francia los Gazelle, en este caso, tuvimos la mejor flota de helicópteros de la Fantástico helicóptero, sí. Pero con seguridad, pues. Y oh sorpresa que compramos unos de la India que se nos han caído. Compramos unos radares chinos por baratos o por una ideología política o porque nos convenía el crédito o no sé qué, pero que no funcionaron y le dejamos ciego a las Fuerzas Armadas y al país sin saber qué pasaba. ¿Y por qué se dejaron? Perdón. ¿Por qué se dejaron, general? No nos dejamos. Creo que está claro la Constitución que dice que es el poder político el que rige a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas nunca se han regido por sí mismas. Siempre han estado subordinadas al poder político. No es que ahora les van a enseñar a las Fuerzas Armadas de que el poder político debe. Pero si estaba un ministro de Defensa... No, pues respetando al poder político, se debía haber reclamado de lo que se estaba haciendo. Todo el mundo agachó la cabeza. Les dijimos con tiempo, esto es lo que necesitamos. De lo que yo recuerdo, creo, no soy parte de la Fuerza Aérea, no fui parte de la Fuerza Aérea, no se pidió los aviones de la India, los Dhruv, se pidió otro tipo de aviones que ya la Fuerza Aérea le habían dado resultados y que estos aviones, estos helicópteros de la Fuerza Aérea son para búsqueda y rescate. Cuando vuela un avión supersónico, inmediatamente está la flota de helicópteros por cualquier problema, atentos para ir en la búsqueda de ese avión o de esos pilotos que por alguna emergencia hayan tenido. Pero con toda esa experiencia, se les presentó, se les dijo, inclusive en algún momento yo había indicado, tuvimos un plan para poner tecnología en la frontera norte. Sí. Este proyecto creo que costaba, si no estoy mal, $30 millones. Sí. Está en alguna parte durmiendo el dueño de los justos. Cuando hubo el asunto de los incendios, Gonzalo, se les habló con la experiencia y el análisis a nivel mundial de una unidad militar de emergencias que tenga toda la capacidad posible para que pueda enfrentar una emergencia antrópica o un desastre natural como el terremoto. No puede ser posible que nuestros soldados estén apagando los fuegos con una rama que la consiguen con un machete de un árbol. Se les dijo a la directora nacional de riesgos en la época, personalmente lo he dicho yo, creo que eran $50 millones. Pero no dicen, es que las Fuerzas Armadas todo quieren. No se entiende que las Fuerzas Armadas no buscan recursos para sí mismos, son para solucionar los problemas, en este caso de un incendio que había, recordaremos hace 5 años, que nos salieron bastantes incendios que destruían toda la sierra ecuatoriana en el verano, y también del terremoto. No tenemos ahorita realmente un hospital quirúrgico que pueda moverse con Fuerzas Armadas. Así es. Entonces, toda la planificación del plan estratégico del Comando Conjunto, simplemente hay otras prioridades, no es así, porque hay una miopía de que a los militares, que son seres humanos, están cumpliendo con su deber, también hay que darles los recursos, pero esos recursos fundamentalmente son para... Lo que ocurre es que quisieron anular a la institución militar, pero por consignas de carácter doctrinario, ni siquiera doctrinario, que es una frase más respetable, pues no, ideologías que deben contar con doctrinas, pero no con malas intenciones, con el afán de perjudicar a instituciones vitales para la sobrevivencia nacional. ¿Qué hacemos ahora
buscándole al guacho en aviones. ¿Cómo se puede buscar una persona en aviones? Pues en una selva tan complicada. Por favor, señores militares en servicio activo, tienen que reclamar, pues, vea, señor presidente, su ex coideario nos configuró esta tragedia de inutilizarnos el equipo militar por aire, que es el que más tiene que funcionar para detectar los movimientos de esta gente que se han dedicado al tráfico de drogas en beneficio de transnacionales exportadoras de esta hierba, malhadada circunstancia de la humanidad, el negocio más importante de la gente mala. No, yo le digo gente mala porque no es gente buena la que puede meterse en estas prácticas. Yo hablo como ciudadano del estado llano. El periodista fino es para otras cosas, pero aquí hay que hablar para el conjunto de ecuatorianos que nos están y que son los equivocados. Ustedes son los equivocados en la selección de los hombres, de los partidos, de los mandatarios. Desde que soy niño encuentro que siempre la tendencia fue equívoca de parte, especialmente de la clase media arribista y también de la clase popular, que se hacen los que no conocen o no se dan cuenta y se dejan entusiasmar por discursos fogosos, populistas, siempre de ofertar cosas. Ahora han perjudicado a la institución militar, cumpliendo consignas ideologizadas. Consignas. No valen las Fuerzas Armadas en una sociedad. ¿Y qué pasa con Rusia? ¿Y qué pasa? La competencia de las grandes potencias en este momento en una guerra que se puede armar en cualquier momento ha sido en base a la superioridad que han exhibido de lado y lado en el tema de armamentos. Entonces no me vengan aquí a querer introducir otra faceta de lo que nosotros debimos haber defendido y por eso hemos perdido territorios. A mí me da vergüenza dar cuenta a mis nietos. A mí me da harta vergüenza de enterar a mis nietos cómo se produjo el recorte territorial ecuatoriano desde que yo fui un niño de jardín. Yo ya sabía que el Perú nos estaba ultrajando y que Colombia había sido, en la escuela ya aprendí que Colombia nos había recortado un montón de territorios. Eso es lo que duele. Por eso nosotros somos no armamentistas. Somos amantes y querendones a las Fuerzas Armadas ecuatorianas dignas y especialmente honorables. Han habido militares que se han vendido a los políticos. Han habido ministros socialistas que han comprado adefesios. ¿Por qué no responden ahora? Porque tienen fiscal, porque tienen presidente de la judicatura propios, porque tienen procuraduría propia. Sigue lo mismo y lo mismo y lo mismo. No ha habido sanción, la impunidad predomina en nuestro país. Esa es la pura y neta verdad. Alguna vez tenemos que hablar así. Estamos frente a un peligro por la permisividad de esta gente. Hizo unos arreglos o no quieren acordarse los $500,000 que recibieron para la campaña electoral de parte de las FARC. Ahí dijo el caballero ese que le bombardearon y murió. Ay, señor, me perdonan, pero es un esfuerzo de un desfogue ciudadano, no de carácter profesional. Ahora tenemos que unirnos en torno a nuestra institución militar y a nuestro presidente, pero presidente Moreno. Ahí hay personas que siguen los mismos parámetros de comportamiento frente a la institución militar y le hacen quedar mal a usted. Cualquier momento, sus ministros de defensa, en fin, le van a hacer quedar terriblemente, históricamente mal.
Y usted es un hombre, sí, de principios ideológicos muy respetables, pero que sabe respetar también la institucionalidad de seguridades, que es importantísima para la vigencia de nuestro querido país del Ecuador. Por favor, entendamos así las cosas. Por lo menos en esta emisora que mantiene una línea editorial muy pluralista, tenemos la posibilidad de actuar de esta manera con el mayor respeto a todos. Mi primer respeto al señor presidente Moreno. Mi primer respeto. Ahora sí obligan Lima. A ver, presidente, venga, presidente Santos, no se lleve la medalla mayúscula conseguida con este Nobel de la Paz y todo. Vea cómo le han hecho a usted. Le han engañado, señor presidente. Así es que tenga la bondad, sus últimos días tenga la bondad de convalidar una estrategia que limpie ese sector de estos guerrilleros del mal que están sirviendo a otro tipo de transnacionales. Usted sabe dónde están ubicadas. No se haga me refiero dónde están ubicados, digo, las transnacionales que dominan el mundo de la droga, en fin. Ahí hemos dicho o he dicho a nombre de todos los ecuatorianos lo que sentimos desde el corazón. Así es que vamos escuchando a los invitados. Yo no soy invitado, yo soy frecuente y les pido mil perdones si me exagero en el uso de la palabra. Mil perdones, de veras, mil perdones. Coronel Cobo, Coronel Pazmiño, antes de irme con el académico, tengan la bondad de sugerir creativamente lo que conviene en este momento hacer en beneficio de la institución militar y en beneficio de mis compañeros que tenemos que traerlos vivos. Por lo menos yo soy apasionado por ir a poner allí en la población de Mataje una sala de prensa increíblemente grande, con una permisividad de las autoridades colombianas también para nosotros poder conocer qué está pasando y dónde están, ¿no es cierto? ¿Dónde están nuestros compañeros? ¿Están a momentos en Ecuador, a momentos en Colombia? ¿Cómo es la cosa? Ese es periodismo de investigación. Nosotros no somos soldados de contiendas políticas ni cosa por el estilo. Entonces, tenga la bondad, Coronel Cobo, ¿cómo ve usted la situación coyuntural en este momento? Muchas gracias por la invitación y yo también me sumo a su comentario que lo ha hecho como ciudadano, como patriota, como un hombre que aspira el bien común para todos los ecuatorianos. Lo que aquí se ha manifestado ya lo hemos venido diciendo mucho tiempo, tanto cuando fuimos activos y también cuando estuvimos ya inmersos en la política. Desde todas las trincheras hemos denunciado y hemos venido advirtiendo de lo que va a suceder cuando se atenta contra uno de los pilares fundamentales del Estado. Dos pilares sostienen al Estado. El uno es la seguridad con todas sus implicaciones y el otro es el desarrollo también con todo aquello que implica este ámbito. Pero resulta que la crisis que estamos viviendo ahora es en los dos pilares que sostienen el Estado y por eso es que es una crisis estructural, producto de la década robada, de la década corrupta del gobierno del Correato. En el año 2010, una foto que los señores periodistas tomaron en la selva del Ecuador, en Angostura, después del bombardeo de las Fuerzas Armadas colombianas en nuestro territorio, en un tronco de los árboles derribados, los cadáveres esparcidos en la selva, estaba el ministro de Defensa del Correato, con mucho respeto en su ámbito personal, un doctor cardiólogo, el doctor Sandoval, sentado junto con el señor Fernando Bustamante y otros miembros del gobierno, sin saber qué es lo que había pasado. Porque claro, si a mí me llevan a una operación
de corazón abierto, yo ¿cómo voy a entender lo que está sucediendo en ese tipo de cirugía? Militar. Pero ese es uno de los errores graves del Correato. Nos ha castigado al pueblo ecuatoriano y a las gloriosas Fuerzas Armadas en particular con la designación de los ministros de defensa. No se salva ninguno, porque ahí hay personajes que públicamente han escrito en contra de las Fuerzas Armadas y han sido ministros de defensa, hasta pasando por la Vicky y por otros personajes que realmente los soldados repudian por sus actuaciones frente a la institución honorable, patriótica de las Fuerzas Armadas. Ahora estamos buscándole al guacho en aviones y no en helicópteros, porque los helicópteros que compraron se caen. Cuando yo estaba en la Asamblea No Nacional... quiere subirse... Que venga el señor expresidente Correa y se embarque en uno de esos compraron helicópteros. uno para que él se pasee. No quiso. Bueno, pues se accidentó, pues. Sin él. Pero se accidentó y con muertes de soldados inútilmente. Porque cuando se les advirtió, cuando le seguimos un juicio político al responsable de esta compra, porque el ministro de Defensa es el que firma el contrato, entonces todos se juntaron los levantamanos para defenderle, y muchos de ellos están de asambleístas. Ahora, por ejemplo, la señora Silvia Salgado estaba de presidenta de la Comisión de la Impunidad. ¿Y cuál ha sido el resultado de estas compras que no tienen sentido? Primero, la muerte de personas, y segundo, la inseguridad de todo el pueblo ecuatoriano, porque la seguridad no se improvisa, no hay cómo improvisar en un Estado. Eso tiene que ser permanente, técnico, con una visión técnica y de estadistas, para que uno piense que no hay mejor ejército, no hay mejores fuerzas armadas que aquellas que nunca emplean sus armas, pero que las tienen, y que además su formación como hombres disuaden a las amenazas. Esas son las mejores fuerzas armadas. Pero cuando usted tiene helicópteros Drup, que en el vuelo inaugural se accidenta, en el desfile fantasioso en donde exhibían esa flota, se caían. Y le cuento, todavía no se dice claramente qué pasó con el general Gabela, que era la fuente mía en el juicio político, porque él era el técnico en el tema de los helicópteros. Y entonces esto es lo que realmente hace que nosotros nos indignemos. Claro. Pero aquí, en este tema de la compra de armamentos, no es la cantidad, pues, porque hablan y dicen aquí se invirtió en las Fuerzas Armadas como nunca. Claro, comprando chatarra y comprando asuntos que no sirven para nada. Es la calidad del gasto. Más todavía con los sagrados dineros de la Defensa Nacional, porque está en vida. ¿Cuál es su punto de vista, coronel Mario Pazmiño? De las personas. Gracias, coronel y parlamentario andino. Yo primero quisiera saludar a mi coronel Cobo, al doctor Mantilla, a Marcelo Bravo, mi compañero, y a la radio audiencia. A ver, yo quiero enfocarle desde otra perspectiva. Primero, lo interesante aquí es lo siguiente. ¿Qué decía en ese tiempo el Foro de Sao Paulo con relación al tema de los gobiernos y de los procesos revolucionarios en América Latina? Lo importante para ellos era necesariamente el debilitamiento de Fuerzas Armadas y eliminación de los sistemas de inteligencia como base estructural para poder posicionar una estructura de gobierno socialista en la región. Eso, primer punto, y eso justifica, no lo apruebo, pero justifica la acción del señor Correa con relación al tema del debilitamiento de Fuerzas Armadas. Él consideraba a las Fuerzas Armadas como un elemento nocivo para el proceso revolucionario, por lo tanto tenía que irlas debilitando. Y una de las formas de debilitamiento de esas Fuerzas Armadas era colocar en la cartera de Estado, en los ministerios de defensa, a gente inoperante, gente que desconocía completamente la realidad de Fuerzas Armadas y que desconocía el empleo de esas Fuerzas Armadas. Esos ministros que estuvieron allá y de cuales la institución militar tiene, yo diría, una referencia nefasta de su paso por la institución militar,
esos ministros se encargaron de día a día ir socavando la estructura institucional, fraccionando la estructura institucional. Y aquí hay una cosa muy importante con lo que usted estaba preguntando, Gonzalo. Usted dijo, ¿y qué han hecho los mandos militares? Los mandos militares, señores, se han quedado arrodillados, se han postrado ante un socialismo, y eso hay que decirlo, porque los mandos militares en la década pasada, en la década robada, lo único que hicieron es permitir que esas fuerzas armadas, esas gloriosas fuerzas armadas, nuestras gloriosas fuerzas armadas, queden pisoteadas. Y eso es lo que no se les puede perdonar, y tendrán que rendir cuentas a la larga o a la corta. Pero me voy al tema que usted está planteando, Gonzalo. ¿Qué decía el señor Correa? ¿Se terminaron las guerras? ¿No necesitamos ya fuerzas armadas? ¿Tenemos que cambiar las misiones? Y esas misiones fueron no unas misiones de empleo operativo, y aquí mi coronel Cobo es un estratega reconocido nacionalmente y dentro de Fuerzas Armadas. Esas misiones fueron cambiadas a misiones secundarias para denigrar a esas Fuerzas Armadas. Recuerdo yo que nuestros soldados, nuestros conscriptos, andaban en camiones militares recogiendo parte de la basura. Discúlpenme, eso no es el trabajo de Fuerzas Armadas. Que se puede colaborar en otras misiones, correcto, pero no denigrar a esas Fuerzas Armadas. Porque el gobierno del presidente Rafael Correa no solo hizo eso, lo que hizo es colocar la imagen institucional de Fuerzas Armadas como una fuerza represiva. Y pongo dos ejemplos concretos. Ordenó que vayan las Fuerzas Armadas a dinamitar parte de la maquinaria que se utilizaba para la minería informal en el sector de la provincia de Esmeraldas. Y por otro lado también mandó a incursionar y desalojar en Monte Sinaín empleando fuerzas militares. ¿Qué es lo que generó? Un rechazo hacia la institución militar, que era la segunda que tenía un prestigio altísimo dentro del contexto nacional. Pero lo importante de estas cosas es también relacionar qué es lo que se tiene que hacer en la frontera norte. Al momento, Fuerzas Armadas ha pedido al gobierno, por esta crisis, 150 millones. De los 150 millones que están solicitados al gobierno nacional para equipar las Fuerzas Armadas, solo han sido entregados aproximadamente 14 que están en proceso. La Fuerza Aérea Ecuatoriana pidió 100 millones. Aún no se le entrega todavía. La Fuerza Naval se ha indicado que ya le entregaron en los años anteriores y que por lo tanto en este momento de crisis no se le puede asignar más. Pero yo quiero hacer referencia a lo que acaba de decir mi coronel Cobo y a lo que acaba de decir Marcelo Bravo. Es necesario que ese equipo militar se compre en base a la amenaza. Hay que definir primero la amenaza para poder determinar exactamente qué necesitamos. Y yo le he traído acá, Gonzalo, aquí está la amenaza. Aquí está claramente definida. Si es que ahí lo pueden ver desde allá, van a ver que ahí están todos los grupos que están en la frontera. Por favor. Todos los grupos que están en la frontera. Tenga la bondad. Y esos grupos que están en la frontera, puede tomarla de acá. Esos grupos que están en la frontera, lo grave es que 3 grupos de estos se encuentran al momento ya, yo diría, dentro de la estructura de la provincia de Esmeraldas y parte de la provincia, parte del departamento de Tumaco. ¿Qué grupos son estos? El Clan del Golfo, que opera en el sector de la frontera, el Frente Oliver Sinisterra, que es el de Huacho, que también está operando ahí, y el grupo de los mexicanos. Los 3, estas disidencias están al momento... Pero son 8 grupos que están allí. Los otros están más a la parte de atrás. Está el Clan del Golfo, Gente del Orden, Guerrillas Unidas del Pacífico, la empresa, los Negritos, y parte del Ejército de Liberación Nacional, que también nosotros le estamos dando una cobertura acá en el proceso de negociación. Aquí lo interesante es, si esta es la amenaza, ¿qué necesitamos? Y no hay que tomar, pues, las palabras del señor ministro de la Defensa, que decía que vamos a comprar radares para combatir a la insurgencia en una guerra asimétrica. O sea, no tienen la menor idea de lo que están haciendo ni el tipo de amenaza. El problema aquí radica... ¿Por qué no es conveniente...? Porque en vez de comprar radares, en vez de comprar radares que son para otro tipo de empleo,
Hagan lo que están haciendo las fuerzas militares de Colombia y lo que están haciendo los Estados Unidos en Colombia. ¿Qué están Coloquen haciendo? sensores de movimiento en las vías de aproximación hacia los centros urbanos. Coloquen allá dispositivos de cámaras infrarrojas para poder ubicar los ¿Y es desplazamientos. una tecnología bien complicada? No es tan complicada. ¿Muy onerosa? No es onerosa. Yo lo que creo es que ese tipo de dispositivos puede reducir los niveles de efectividad de estos grupos disidentes en la provincia de Esmeraldas. ¿Eso está haciendo Colombia, dice usted? Bueno, ¿no? Colombia tienen en otras zonas, no en el sector. ¿Por qué no? Porque yo rechazo las declaraciones del ministro de Defensa de Colombia, porque la pregunta que le haría yo al señor ministro de Defensa de Colombia es, ¿qué están haciendo la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules en el departamento de Nariño, específicamente en Tumaco? ¿Están de paseo? No, señor. Están desde el 12 de enero realizando operaciones militares. ¿Para qué? Para desalojar y para destruir a las disidencias en el sector. Entonces, no me vengan con el cuento de que no están haciendo nada allá y solo son operaciones de patrullaje. No, señor. Son operaciones militares que se están conduciendo en ese lado de la frontera. Y eso es lo grave. Por otro lado, ¿qué es lo que se tiene que hacer con relación a los secuestrados? Yo creo que es necesario que un tercer actor, un tercer negociador intervenga en este proceso. ¿Por qué? Porque el Estado ecuatoriano tiene interés también en este tema. El Estado colombiano también es parte del tema. Es necesario vincular a un tercer actor que puede ser la Iglesia, puede ser la Cruz Roja, Derechos Humanos, para que sea este tercer actor quien ponga también ciertos elementos en beneficio de las vidas de estos tres conciudadanos. ¿Cómo observa la academia esta circunstancia tan singular, tan controversial y que provoca un enojo generalizado? No hemos estado preparados. Y no es culpa de la institución militar, sino de los que se dejaron, ¿no? Yo siempre he reclamado de esta manera. ¿Por qué se dejaron? Porque para otras ocasiones, parte de nuestra historia, sin motivo han dado golpes de Estado. No le estoy pidiendo que le hubieran dado, que hubiera sido un aplauso generalizado, pero no se trata de eso. La responsabilidad de la prensa ecuatoriana, de la academia ecuatoriana, de la sociedad ecuatoriana, de los líderes políticos de todo el mundo y especialmente de la institución militar es respetar la institucionalidad democrática. El rato que... Pero yo digo, no reclamaron a tiempo. Ahí sí valía una insubordinación. ¿Cómo vamos a comprar esta basura? ¿Cómo vamos a adquirir un helicóptero que no está aprobado? Yo he investigado cómo se produjo ese negociado y decían que ni siquiera los constructores de la India querían subirse a esas máquinas. Por favor, usted debe haber leído también, doctor Mantilla. Bienvenido, muy buenos días. Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a usted e igualmente a las personas que nos acompañan en esta mesa, como el coronel Fausto Cobo, el coronel Mario Pazmiño y me disculpa mi general Bravo, Wagner Bravo. Con mucho respeto, consideración tanto a los ciudadanos como a los militares en servicio activo, pasivo y a los soldados, al espíritu de todos los soldados ecuatorianos que se dignan llevar ese uniforme militar, los que se dignan, Gonzalo. Es una pena lo que ha pasado con el tema de la seguridad en el Ecuador durante los últimos 10 años. Cuando usted se entere y comience a investigar sobre lo que pasa en América Latina y la proyección y el peligro que tienen los temas de seguridad es gravísimo. Además de que en América Latina nos preocupa, por ejemplo, los temas de pobreza, los temas de desigualdad, los temas de contaminación ambiental, los temas de desarrollo económico. Uno de los temas que va a estar en la agenda, pero en la agenda presidencial de los próximos 5 o 10 años, va a ser el tema de la seguridad. Y va a ser el tema de la seguridad porque el tema del crimen organizado,
Y todos estos, digamos, negocios vinculados como el narcotráfico, secuestro, lavado, de tráfico de personas, van a ir creciendo. Lo que ahora, por ejemplo, hemos evidenciado es básicamente como con el tema del secuestro de los 3 miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio, es de que no se ha hecho absolutamente nada, o se ha hecho muy poco. Y como que el Ecuador en estos 10 años no es que ha ido a la par, a la medida que ha ido recrudeciéndose los temas de inseguridad, ha ido como preparándose y haciendo ciertas acciones al respecto. Sí, ciertamente, le digo, por un lado, de alguna manera el Comando Conjunto y las distintas, digamos, fuerzas se han ido preparando, tratando de elaborar una planificación operativa militar y un plan de fortalecimiento del poder militar. Pero lo malo es que eso se quedó en el papel y que eso no se pudo ni siquiera, como le digo, avanzar. Al menos, por ejemplo, en el campo ya de la misma conducción de las Fuerzas Armadas, porque curiosamente, mire usted, en 10 años se esmeraron el gobierno de Correa principalmente por poner como ministros de defensa a personas que primero, a más de desconocer los temas de seguridad y defensa, por otro lado tenía una especie de digamos, inadversión contra como el poder militar. Y menciono los nombres, lamentablemente la señora Larriba que falleció, el señor Ponce, que era periodista, que escribía sus artículos en contra de los militares y que fue incluso el que lideró el tema de la compra de estos aviones Chita. Ahora es agroexportador. Claro. Sí, que compró justamente a Sudáfrica en 96 millones unos aviones supersónicos Chitas que no sirven para absolutamente nada, Gonzalo. Igualmente estuvo ahí el ministro Miguel Carvajal, ahora muy cercano del señor presidente, el señor Patiño, que hizo tanto daño, curiosamente también, y el señor Zambrano, que son también miembros cercanos del Partido Socialista. Y creo que el presidente Moreno, en lugar de solamente dar declaraciones de que va a traerles vivos a los 3 periodistas y que va a luchar de manera, digamos, fuerte contra el tema de esta amenaza del narcoterrorismo, debería tener, mire, Gonzalo, si vemos que el tema de la seguridad es una de las prioridades, así como deberíamos tener un excelente ministro de finanzas, un excelente, por ejemplo, ministro, quién sabe, de planificación, deberíamos tener un excelente ministro de defensa. Y en el caso, por ejemplo, de los ministros de defensa, ve usted, se esmeran por un tema de negociación política, de dar cargos por votos en el Congreso y en la Asamblea, de llegar a negociaciones para poner un ministro que no sabe absolutamente nada de temas de la seguridad y defensa con el debido respeto que se merece. En ese sentido le quiero decir yo también algo, Gonzalo. Si uno ve lo que ha pasado en los 10 últimos años, uno debería entonces tomar un poco como conclusión de que ahora el próximo ministro debería ser un militar, que entienda las situaciones. Yo no creo tanto en ese sentido. Yo lo que creo es de que el problema es de que deberíamos tener un ministro civil, pero que conozca de los temas de seguridad y defensa para que tenga la autoridad de pararse ante los oficiales de las Fuerzas Armadas y de pararse ante un soldado y hablarle con propiedad de lo que se tiene que hacer. Y ve usted, claro, se han comprado material militar, pero básicamente no en función de las amenazas que ahora tenemos. Amenazas que le digo que realmente son muy delicadas y muy fuertes. Pero vea usted, yo un artículo que publiqué el día de ayer en Diario del Comercio sobre el tema del gasto militar, mencionaba y hacía una recopilación, que son estadísticas que se sacan del CIPRE, de este Instituto de Estocolmo, que es Instituto de la Paz, y que también refleja en la última edición de la revista Vistazo el tema de gasto en armas. Se gastaron del año 2008 al año 2017 $562 millones. 562 millones de dólares, Gonzalo, que no han servido para nada, se botó a la basura o posiblemente fue a los bolsillos de los corruptos que estuvieron detrás de estos negociados. Y mire usted, comencemos. Coronel, usted algunas veces que denunció, ¿no? Bueno, adquisiciones que usted las veía mal convocadas. En el tema de compra, en el tema de compra de armas no hay que inventar el agua tibia. Le voy a poner un ejemplo. Nuestros tanques de guerra medianos no son pesados, nunca hemos tenido. Compramos en 1970, en la década de 1970, y ahí están en la brigada blindada, todavía funcionando. Han pasado cerca de 50 años. Los helicópteros Drup. Los que vinieron desde la Tacunga con Guillermo Rodríguez. Sí, eso ya estaban comprados. Sí, me acuerdo. Esa brigada se compró en esa época. Los helicópteros Gacel que ya nombraron, los helicópteros Puma, Super Puma, que ya compraron, que siguen volando muchos de ellos. Sí. Inclusive que los soldados han tenido que, con iniciativa,
buscar la forma de modernizar. Eso destacaba yo, el mantenimiento que le han dado. No hay que buscar el agua tibia. Ya. Entonces lo que hicieron ¿Dónde está el pecado? El pecado está en dos temas. El primero es ideologizar la compra de armamentos y el sistema de seguridad. Y para eso, por ejemplo, el tema de la base de Manta, y permítanme que yo aquí lo mencione. El problema no está en que se hayan ido los americanos de Manta. El problema está en que se dejó de tener el efecto que busca un sistema, que es la disuasión. No se recuperaron, no se reemplazaron las capacidades estratégicas. Al contrario, se desmanteló la capacidad estratégica de las Fuerzas Armadas. Y si no, verá, pregunte, ¿en qué nivel se encuentran las Fuerzas Armadas operativamente? Y para eso no hay que tampoco inventar el agua tibia. ¿Cuál es la sumatoria de la carga básica, el nivel operativo y el nivel de seguridad? Le da el nivel máximo en días de operación de las Fuerzas Armadas. Pregunte, está por debajo de la posibilidad de que esas Fuerzas Armadas cumplan con su misión. Eso se llama traición a la patria, y por eso me sumo a la crítica de los mandos de esta década. No hay instancias militares, no hay instancias militares, general Bravo, si todavía está en la línea telefónica. Sí, ¿no? Estamos para orgullo nuestro, para satisfacción, quiero decir, estamos con el general. Y le vamos a preguntar cómo deberíamos actuar en el gasto, si todavía tenemos la posibilidad. Ha habido ya una petición muy bien formulada por la institución militar y sus instancias competentes al señor presidente Moreno para adquirir materiales o instrumentos que realmente vengan a ser piezas claves en la lucha contra la narcoguerrilla, porque no hay otra manera de denominarles. Es una estructura armada que se conoce de memoria a la selva y que el guacho dicen ha cometido un solo error: detener y secuestrar a periodistas. Por eso es que el colega periodista colombiano que nos honraba con su gentil atención desde la capital, desde la ciudad de Bogotá, le decía a Guacho, ojalá alguien le pase este mensaje, que le vamos a reprisar inmediatamente, le hacía este exhorto. Yo creo que aquí tenemos que desvirtuarle a Guacho que los periodistas no son elementos de presión para generarle acciones a un gobierno. O sea, a un gobierno no le importa qué pasa con un periodista. El gobierno ecuatoriano lo ha hecho de manera tal vez solidaria, pero no son la herramienta para generar este tipo de acciones. Así que Guacho se equivocó, tiene que replantearse esta acción, liberar inmediatamente a estos periodistas. No caliente más la zona, Guacho. Libérelos, entréguelos. Vamos a ir un grupo de periodistas extranjeros allá para que nos los entregue y quédese allá tranquilito que usted nos entrega a los periodistas y la cosa se calma. De lo contrario se va a volver esto un polvorín y lo van a buscar hasta cazarlo. ¿Por qué? Porque está tocando la parte más sensible de la sociedad, como es secuestrar periodistas y haberles puesto cadenas como los puso. Por eso yo estoy convocando para que después de la Cumbre de las Américas nos vayamos un grupo. Jason, ya usted acepta ir con nosotros, nos vamos Fernando del Rincón, Salud Hernández. Me acaban de confirmar unos colegas también del Comercio de Ecuador que se unen también. Qué bueno. Y yo sé que se van a unir muchos periodistas más a ir, a hacer presencia y a decirle a Guacho y a todos esos que han secuestrado periodistas que los periodistas son personas protegidas en el derecho internacional humanitario, son intocables, no se les puede causar daño porque se están enfrentando, si cogen vivo a Guacho, a una Corte Penal Internacional. Ahora, ¿qué necesitan, general Bravo, los militares para poner de alguna manera... no se puede neutralizar la cantidad de corredores que debe haber instalados en este momento? Hay dos en concreto y de los que conocemos nosotros. El uno se llama Corredor del Pacífico
y el otro se llama el corredor amazónico. Ese le conocemos un poco más porque ya tiene años digamos, de funcionamiento. Ha sido una verdadera franquicia, como alguien decía esta mañana. Ahora, general, ¿qué necesita la institución militar urgentemente para el corredor del Pacífico? Gonzalo, efectivamente, cuando uno cae enfermo, ya va la solución de esa enfermedad. Por eso se crea la medicina preventiva para prever que nos llegue a ese punto tal. Y es así que, para mala suerte en el Ecuador, no hay una cultura de seguridad. Porque si bien es cierto lo que dicen los dos compañeros, de que los mandos en un determinado momento son los responsables, pero ¿dónde está la sociedad ecuatoriana? Hoy, los 16 millones de ecuatorianos estamos reclamando por la vida de los 3 periodistas. ¿Dónde estuvieron? A excepción de algunos medios de comunicación, periodistas como el tuyo, Gonzalo, que hicieron desde el inicio del anterior gobierno el reclamo por esa seguridad necesaria. Nos falta cultura de seguridad en donde todos los ecuatorianos somos responsables de lo que nos va a pasar. No es posible que en una casa el único responsable de la seguridad es el padre. Somos todos los que conformamos de esa familia. Por lo tanto, ¿qué hubiera pasado si desde hace algún tiempo no le pidan a los militares que se defiendan a sí mismos? La nación ecuatoriana es la que se tiene que defender y decirle al gobierno y al poder político, que tú mismo lo decías, Gonzalo, que le elegimos al presidente de la República, pues exijámosle al presidente como político todo, no solamente la salud, no solamente la educación, también la seguridad. Entonces tenemos que crear ese sistema de seguridad, pero que sea responsabilidad de todos. Luego de eso, eliminaron el IAEN, en donde de una u otra manera se capacitaba. Yeah. Como decía Santiago hace un ratito, pongamos un ministro que conozca, pero eliminaron el IAEN, que daba una maestría en seguridad y desarrollo. Y efectivamente, a tu pregunta, Gonzalo, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este momento? ¿Cierto? Sin que sea una solución rápida a una enfermedad como una penicilina que rápidamente le cura, que tampoco le cura, se tiene un cierto tiempo. Primero creemos los recursos necesarios para que la inteligencia vuelva a trabajar. Hoy se están capturando cerca de 2.300 kilos en Galápagos, Gonzalo, de coca, que pasaron, al parecer salieron de Manta. Hay un sistema de microtráfico que es diario, que 50, 10.000, 100.000, 200.000 personas pasan la frontera, van llevando de medio kilo que lo van a copiar en alguna parte. Okay. Entonces quiere decir que necesitamos bastante sistema de información que nos permita atender eso. Y luego de eso, démosle los medios. ¿Cuáles son? De exploración aeromarítima para poder saber si esa nave que salió naval está llevando coca o no. No tenemos un control del espacio aéreo que nos permita que las avionetas vuelen y que nos vengan trayendo dinero coca. No tenemos los medios y los recursos, como lo dice mi coronel Cobo, para que los soldados se entrenen. ¡Cuidado! Es traición a la patria que los soldados no estén entrenados. Si no les damos los medios para que se entrenen, para que disparen 50, 100 cartuchos, para que no tengamos 4 muertos. Entonces, si no tenemos los recursos necesarios con una visión estructural, ya, como yo decía, han pasado 3 meses desde el primer bombazo. Ya es hora. Ya ha pasado un año y seguimos hablando de que el gobierno anterior no ha hecho. Y la pregunta es, ¿qué ha hecho este gobierno para los recursos de las Fuerzas Armadas y la seguridad nacional? ¿Dónde está el plan? ¿Dónde está la política? ¿Dónde está el trabajo legislativo? ¿Dónde está el trabajo del Poder Judicial? ¿Dónde están las leyes? ¿Dónde están los planes? Gracias, Hay general. un señor presidente que tiene que poner una política clara, de la cual, siendo la primera autoridad del Estado, derivamos todo el trabajo, el sistema que funciona en el Ecuador y que nos debe permitir en paz. Un abrazo, general. Usted termina rápidamente, porque se me terminó el tiempo, coronel Sí, yo creo que es importante manifestar lo siguiente. Es necesario indicarle a la población que estamos enfrentando una guerra asimétrica. Hemos iniciado una guerra asimétrica y esa guerra asimétrica necesariamente requiere equipo especial para poder emplearse contra esos actores de la guerra asimétrica. Al momento no estamos enfrentando un ejército contra otro ejército. Necesitamos que se equipe de una mejor manera a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional para que puedan
hacer uso de esa fuerza y puedan minimizar las amenazas. Pero algo que dice Marcelo Bravo, y yo rescato de lo que acaba de indicar, es este tipo de guerras asimétricas no se ganan con incremento de pie de fuerza. Al pie de fuerza me refiero a la cantidad de soldados en el área. Al momento en Colombia y Ecuador existen alrededor de 20.000 soldados que están en el área. Aquí, ¿Cuántos nuestros calcula usted? son Es decir, aproximadamente ¿o de tiene unos información? 9.000. Y Ya. en Colombia la fuerza, solo Es la un buen fuerza, número. la fuerza de tarea Pero sí, conjunta. Pero sin instrumentos, correcto. sin tecnología, La fuerza de tarea pueden conjunta. poner 40.000, pues. Claro. La Fuerza de Tarea Conjunta Hércules de Colombia tiene allá alrededor de 9.000 hombres con aviones, con helicópteros de combate sumamente equipados. Y lo importante del tema es que podamos nosotros capitalizar todo lo que se pueda con relación a equipo y tecnología para poder hacer frente positivamente a este personal que está realizando los inicios de una guerra asimétrica en la frontera norte. Mercado común europeo. Estados Unidos de Norteamérica. Estas dos regiones líderes mundiales en materia de comercio exterior, de instalación de empresas, de extensión de sus factorías, este momento tienen la posibilidad de ingresar de mejor manera. Los mismos chinos tienen la posibilidad de ingresar de mejor manera a Latinoamérica y especialmente a nuestro país. Huérfano interno de todo apoyo de infraestructura militar y de defensa y de seguridad, tienen la oportunidad de ingresar este momento, pero hay que decirlo, pues. Alguien tiene que decirlo. Creo que Lima es el escenario adecuado. Ahí va a estar el mercado común. Ahí va a estar España. Van a estar allí observando qué es lo que planifican los americanos. O sea, todos los países de Norteamérica, de Centroamérica y de Sudamérica. Entonces va a haber un interés notable, especialmente en comercio exterior. Y entonces allí tiene que aprovechar, señor presidente. Vicepresidente de los Estados Unidos, esto es lo que necesitamos. Tecnología militar para poder custodiar. Los americanos tienen en este momento la necesidad de apoyar a nuestras Fuerzas Armadas, lo mismo los europeos y lo mismo los asiáticos. Es mi punto de vista, pero alguien tiene que hacer, así como dice, voy a hablar con el presidente Santos. Señor presidente, incluya en su agenda de Lima estos enlaces. Entonces no tenemos dinero, porque esto de costar lo que están pidiendo con prioridad va a costar sobre $500 millones por lo menos, porque son materiales muy onerosos, muy caros, ¿no? La tecnología de guerra es complicadísima, la tecnología militar, porque no estamos en ninguna guerra nosotros. Pero allí van a estar las cabezas de nuestra solución. No sé qué opine usted. Yo tengo 3 temas y por el tiempo voy a ser concreto. A ver. El primero tiene que ver con la información que ha dado el coronel Pazmiño sobre las bandas que están operando frente a Mataje. Sí, están allí en disputa del territorio, pero son órganos de maniobra de un escalón superior, que es el narcotráfico internacional y los carteles de México. O sea, el mando de estas unidades está en otra parte. Esa sería la estructuración completa en el nivel correspondiente del Estado. Segundo, el tema de los mandos, que habló el general Wagner Bravo, a cual yo respeto mucho. Sí, es responsabilidad de los 16 millones de ecuatorianos del tema de la seguridad, pero los mandos de las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad concreta. Todo lo que se haga o deje de hacer en la unidad es el responsable, el comandante. Otro tema, el tema de la oportunidad de las denuncias. No es ahora, pues, es cuando estuvieron. Y cuando no lo hicieron o lo quisieron hacer, salieron por la puerta de atrás de la escuela militar, pues los mandos. Y en la calle, allí en una rueda de prensa ya de la calle y de la acera, denunciaban lo que no habían sido capaces de hacer. Gracias, coronel. Ahora viene la papaya. Somos Reina Victoria Díez. Y Ramiro Díez. Estamos conmovidos. Estamos indignados.
3 colegas, 3 hermanos periodistas hoy son noticia. Están retenidos lejos de sus familias y sus afectos. Ellos deben estar entre nosotros. Deben regresar lo más pronto posible. Nos faltan 3. Y los queremos de vuelta ya. 3 ecuatorianos están secuestrados. Su trabajo es informar al Ecuador. Son periodistas. Nos faltan 3. Los queremos de vuelta ya. Inicio de espacio promocional y publicitario. Banco Internacional tiene una nueva agencia muy cerca de ti. Tan cerca que podrás pagar tu tarjeta de crédito mientras te vas a cenar con tus amigos. El menú de hoy es